Muy buenas noches, mis amados, el Señor les bendiga. Estamos nuevamente esta noche acá recibiendo la bendición del Dios Todopoderoso, del Dios Creador de cielos y tierra, que hoy nos ha regalado una nueva oportunidad de que usted y yo estemos disfrutando del estudio de la palabra y más que el estudio de la palabra, disfrutando de poder tener un refrigerio junto al Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero bendecir sus vidas y quiero que sus vidas sean más que bendecidas a través de la palabra de Dios. Por eso yo le invito a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y juntos hagamos una oración que nos ayudará, una oración que invocará la presencia de nuestro Dios en medio de nuestras vidas y una oración que traerá a nuestras vidas paz y alivio al corazón afectado, el corazón dolido, el corazón entristecido. Yo te pido que ores en el nombre de Jesús y que esa oración salga de lo más profundo de tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo bendigo, Señor, este tiempo que vamos a pasar en tu presencia, Dios. Yo bendigo, Señor, este tiempo en el cual vamos a escudriñar tus escrituras y en el cual vamos a estar aprendiendo más acerca de ti, Señor. Padre, gracias porque hoy reconocemos que tú eres un Dios soberano, que tú eres el dueño del oro y la plata, que tú eres el Dios todopoderoso, amado Señor. Que no hay otro igual a ti, Señor, y que ningún hombre puede alcanzar tu majestuosidad, amado Señor Jesús. Padre, bendigo cada persona que ha inclinado su rostro y ha cerrado sus ojos delante de ti, amado Señor, y que hoy está reconociendo que tú eres un Dios grande y maravilloso, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor bueno. Amado Señor Jesucristo, envía tu Espíritu Santo, Dios, para que esté en medio de nosotros y Él traiga consuelo al alma abatida y Él traiga, Padre Santo, la revelación de tu Hijo Jesucristo a través de las palabras. Yo te doy gracias, Padre, y en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Padre. Amén y amén. Mis amados, hoy en esta noche quiero hablar un poco acerca de la soberanía de Dios. Pocas veces nosotros reconocemos la soberanía de Dios en medio de nuestras vidas. Pocas veces, amados, reconocemos quién es Dios en medio de nosotros. La verdad es que el reconocer la soberanía de Dios, el reconocer que Dios está en medio de nosotros, de vez en cuando a nosotros se nos ha olvidado. Digo de vez en cuando porque quizás nosotros no todos los días estamos tan inmersos en el mundo de la palabra del Señor, en el estudio de la palabra del Señor. Aún pasamos por aire, se nos convierte en ambiente el reconocer la grandeza de nuestro Dios, el reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, el reconocer que aún la lluvia, el sol, todo lo que nosotros podemos tener y todo lo que podemos recibir viene de parte de hoy. Entonces yo hoy quiero que tú entiendas un poco la soberanía de Dios y quiero que juntos estudiemos la soberanía de nuestro Dios. La expresión soberano comunica el pensamiento de la suprema autoridad de Dios en medio de nuestras vidas. Recuerde que cuando usted reconoce a nuestro Dios como un Dios soberano, lo que estamos haciendo es reconocer la suprema autoridad de Dios en nuestras vidas. La soberanía de Dios, entonces, nos habla de la autoridad que tiene Dios en medio de nosotros. ¿Qué es la autoridad que tiene Dios en medio de nosotros? Que todo lo que a usted y a mí nos ha acontecido, que todo por lo que usted y yo hemos pasado, que todo lo que está pasando en la humanidad, que todo lo que está viviendo cada habitante en el mundo entero pertenece a la autoridad de nuestro Dios. Muchas veces he escuchado que me dicen, ¿por qué tembló en México? ¿Por qué sucedió esto en este país? ¿Por qué una pandemia a nivel mundial? ¿Por qué una escasez, una crisis económica? Y la verdad, mis amados, es que todo esto está dentro de la autoridad de nuestro Salvador, la soberanía de Dios. Yo quiero invitarte a que reconozcamos en la palabra de nuestro Dios, en el primer libro de Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 15, lo que la palabra nos está diciendo en esta noche acerca de la soberanía de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Timoteo, capítulo 6, y mientras que tú lo vas buscando, yo quiero decirte que quiero leer esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces leo la palabra del Señor a favor de todos y cada uno de ustedes. Miren lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Timoteo, capítulo 6. Dice, la cual
A su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, el Señor de señores. Si tú y yo leemos el contexto, o sea, el verso 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo este pasaje, amados, es que nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios, que son mandamientos sin mácula y sin reprensión, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese, hasta que nuestro Señor Jesucristo cumpla lo que dijo, que sería regresar nuevamente por su iglesia o por los escogidos o por los que han de heredar una corona incorruptible en el reino de los cielos. Y por eso 15 dice, la cual a su tiempo nos mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores. La verdad es que nosotros pocas veces reconocemos la soberanía de Dios, porque su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino. Yo quiero que tú anotes eso hoy, en esta noche, y tú lo coloques en un lugar donde tú lo puedas ver, lo puedas entender, lo puedas estudiar. Su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios. Amados, como les decía hace un instante, todo lo que pase en medio de nosotros, porque Él es Dios. Que murió mi tío, que murió mi padre, que murió mi hijo, que por qué tuve una crisis económica, que por qué mi hijo anda en las drogas. Todo pasa porque nuestro Dios lo permite. Lo que usted y yo tenemos que aprender es cuál es el carácter de Dios. ¿Qué tengo que aprender con lo que está pasando a mi alrededor? ¿Por qué, mis amados? Porque Dios es único y es el único creador. No hay otro que pueda crear el universo, que haya podido crear el universo. Y Él es el único gobernante en su universo. Nosotros tenemos que tener algo claro, iglesia, y es que el universo no es nuestro universo, que el universo es el universo de Dios, que la tierra no es nuestra tierra, que la tierra es la tierra de nuestro Dios. Mi vida no es mi vida, es la vida que Dios me ha dado para que yo esté en esta tierra, en este mundo, en este globo terráqueo. De allí que aquellas personas, y quiero hablar un poco acerca de algunas noticias que hemos escuchado en estos días, de allí que algunas personas atenten contra su propia vida, se convierten en asesinos de su propia vida. ¿Por qué? Porque la vida no les pertenece a ella, a cada persona no nos pertenece la vida. La vida fue dada por Dios para que nosotros ganáramos o tuviéramos un trasegar en esta tierra para poder heredar una corona incorruptible en el reino de los cielos. Entonces, yo tengo que pensar si la vida no me pertenece, ¿yo por qué me quito la vida? Por eso nos convertimos en asesinos de nuestra propia vida. No, muchas veces nosotros decimos, es que mis hijos, no, yo quiero decirle a esas madres, a esos padres que son madres y padres sobreprotectores, está bien proteger a nuestros hijos. Y amén, gloria a Dios. Y aún le quiero hablar a esos abuelos que se creen los dueños de los nietos. Qué pena, los hijos no son nuestros, y menos los nietos. Los nietos son los hijos de tus hijos y se aman. Amén, yo oro por mis nietos, aunque no han nacido, los pongo en la presencia de nuestro Dios. Pero no son ni mis hijos ni mis nietos, son los hijos de Dios y son los hijos de Dios, o sea, hijos de nuestros hijos. ¿Por qué, amados? Porque es que nosotros tenemos que comprender que Dios es un Dios soberano. Yo veo en algunas abuelas que cuando la mamá va a reprender al niño le dice, no toque mi niño. Hermana, reconozca eso y arrepiéntase, porque usted está en ese momento sobrepasando los límites que Dios en su soberanía le ha puesto. ¿Por qué? Porque Dios no le dio ese hijo a usted, Dios le dio ese hijo a la mamá, y por eso usted tiene que aprender a reconocer los límites de Dios. ¿Qué le estoy diciendo yo a usted? Que Él es el único creador, fue Él quien creó a su nieto en el vientre de su madre. Y es Él quien es el gobernante en el universo de Él, en el mundo de Él. El mundo no nos pertenece. Nosotros vivimos como si fuera nuestro mundo, como si fuera mi vida, como si Dios nos debiera a nosotros. Y la verdad, mis amados, es que dentro de la soberanía de Dios tienen que haber unos fundamentos relevantes
que nos lleven a entender quién es Dios en mi vida. Y eso es lo que hoy queremos explicar un poco, o lo que hoy queremos ver a través de la palabra. A través de Jesucristo, nosotros veremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Todo por qué? Amados, porque no puede existir otro diferente a nuestro Dios. Porque Él es el primero y Él es el último, Él es el alfa y Él es el omega, y antes de que todo fuera, Él ya era. Yo quiero que usted entienda eso, antes de que Él fuera el creador, ya Él era Dios. Dios no es creación, Dios es creador. Entonces, amados, la soberanía de Dios se muestra algunas veces en nuestra Biblia como una esencia que no es analizable. Yo no puedo analizar a Dios. Muchas veces he tenido esta conversación con personas que estudian la Biblia y me dicen, no, es que yo estudio teología, o me dicen, no, es que yo soy teólogo. La verdad, mis amados, la palabra teología dice, el adjetivo teo significa Dios y logía estudio, entonces serían los estudiosos de Dios, pero nosotros no podemos estudiar a Dios. Lo que estudiamos, los que hemos estudiado teología, es el estudio de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se nos revela quién es Dios. Entonces, por eso, iglesia, la soberanía de Dios se nos muestra en la Biblia como algo que no se puede analizar. Dios no lo podemos analizar. Las decisiones de Dios yo no las puedo analizar. El porqué de las cosas de Dios yo no las puedo analizar. ¿Que por qué tembló en México y no en otro lugar? Porque así fue la soberanía de Dios. ¿Que por qué Dios se llevó a mi hijo a los 15 años? Porque esa es la soberanía de Dios. ¿Que por qué hay niños muriendo en el África de hambre y no necesitamos ir al África? Vaya allí a la costa, vaya a la Guajira y pregúntese por qué los niños están muriendo de hambre. No lo sé. Lo único que yo sé es que en medio de la soberanía de Dios yo solo puedo analizar lo que dice la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor dice que nosotros siempre tendremos enfermos y siempre van a haber pobres. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros nos fijamos o ponemos mucho la mirada en las obras. Y nuestra Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Yo creo, mis amados, que las obras del hombre son como trapos de inmundicia, nos dice la palabra. Entonces, amados, nosotros no podemos analizar a Dios. Dios no está sujeto a ningún poder. ¿Saben por qué? Porque Él es el poder. Dios no está sujeto a un poder. Es que Dios es esto o es aquello, que es que yo le oro a los ángeles y entonces los ángeles me escuchan, que yo le oro a las ánimas y entonces las ánimas... No, mis amados, aprendamos que Dios no está sujeto a nadie, a Dios no lo manda a nadie. Dios no recibe gobierno absolutamente de nadie. Y hablo esto, amados, porque muchos compañeros, pastores, que su teología pues es muy de ellos y no voy a pelear con respecto de eso, te han enseñado que lo que tú pidas eso te va a dar. Sí, el Señor dice que Él te va a dar algo que tú buscas con un corazón contrito y humillado, no es lo que tú quieras a tu voluntad, o que lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos. Tengo que leer el contexto de ese pasaje para poder atar y desatar, y qué es lo que tengo que atar y qué es lo que tengo que desatar, porque es que hay personas que nos enseñan que yo tengo que atar la bendición, y ese pasaje es muy diciente con respecto a lo que yo estoy hablando. Entonces, amados, Dios no está sujeto a ningún poder, ni Él es una norma abstracta, ni hay una ley que pueda decirnos cómo fue concebido Dios o cómo Él es un ser superior. Hermanos, lo que yo quiero darte a entender en esta noche es que usted y yo somos creación de Dios. Nosotros no podemos intentar siquiera ser creadores. El hombre no puede intentar siquiera igualarse a Dios, porque dentro de nuestro orgullo, en medio de nuestra altivez, nosotros creemos que podemos igualarnos a Dios, aún en nuestros tratos. La verdad es que la palabra de Dios o el nombre de Dios, nosotros lo por debajeamos de una manera sobrenatural. Nosotros todo lo ponemos en tela de juicio cuando hablamos de un Dios poderoso. Nosotros nos enojamos de Dios porque está lloviendo, porque hay sol, renegamos por la lluvia o por el sol, y no quiero extenderme a muchas otras cosas que podemos estar mirando. Entonces, amados, la soberanía insondable de Dios se presenta no tanto en la sanción del reprobado como en el salvador del pueblo. No puedo yo estar reprobando a Dios por todo, yo no puedo estar juzgando a Dios, yo no puedo estar diciéndole a Dios por qué, yo no
puedo aún ni siquiera preguntarle a Dios por qué pasaron estas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el Salvador, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros y porque Él está esperando solo lo mejor para nosotros. Y usted en estos momentos quizás tiene un alma dolida, el alma atribulada, usted está enlutado, usted puede estar pasando por la situación más complicada en su vida y usted está culpando a Dios. Pues yo quiero corregirte en el amor de nuestro Señor y decirte, Dios no es el culpable son quizás las decisiones que hemos tomado. Alguna vez tuve la oportunidad, amados, de acompañar a una madre que estaba enterrando a su hijo, con mucho dolor estaba enterrando a su hijo, y yo estuve acompañando ese velorio, y ella decía que por qué Dios le había quitado a su hijo, que por qué Dios le había hecho ese daño tan malo. Y como yo la conocía, como yo había crecido en medio de esa familia o era conocedor de esa familia, también sabía cómo había sido el trato de esa madre para con su hijo aún desde muy pequeño, cómo las maldiciones iban y venían cada que le hablaba a él, cómo las palabras despotricantes salían constantemente de la boca de ella. Cuando este joven no hacía algo, por insignificante que fuera, la cantidad de palabras que salían de esa madre contra su hijo, de una forma casi que inirrepetibles, eran muy, muy dolorosas esas palabras. Pero en el momento en que Dios le cortó la vida a este joven, ella empezó a preguntarle a Dios por qué, que por qué él era tan malo, que si no veía que ella no podía vivir sin él. Y yo le corregía, yo le decía, es que no es tu hijo, es el hijo de Dios, que no, que ese era el hijo que Dios le había dado. Hermanos, no lo cuidó durante toda su vida, pero en el momento de la muerte, con un remordimiento, y no encuentro otra palabra para decirlo, le reclamaba a Dios por qué había muerto. Y muchas veces usted y yo no podemos entender que Dios quiere darnos salvación y no quiere que nosotros lo reprobemos. Dios no es una materia a la cual usted y yo podamos reprobar si ganamos o perdemos. Las decisiones de Dios siempre serán buenas, agradables y perfectas, sea cual sea lo que esté viviendo en estos momentos. Puede estar pasando por la dificultad que estemos pasando, entendamos que la soberanía de Dios está por encima de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios no es ni comparable con nuestro carácter. El juicio que Dios da no es igual al juicio que nosotros podemos estar dando en estos momentos. Incluso la soberanía de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria en que Dios ha determinado que un pueblo pecador pueda recibir la misericordia de un Dios santo para ser perdonado. Hermanos, la palabra dice que el que peca inevitablemente morirá, pero en la soberanía de Dios, lo que Dios está permitiendo es que nosotros, que somos un pueblo pecador, hayamos recibido la misericordia de Dios para ser restaurados, para ser perdonados y para ser sanados. Nosotros hoy en día, amados, casi que como un talismán, utilizamos el Salmo 91, quizás casi como un mantra, o podría utilizar infinidad de palabras para dirigirme a lo que nosotros hoy estamos citando. Salmo 91:10. La plaga no tocará mi morada, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me tocarán. Amados, recuerde, es la soberanía de Dios. Dios es el que permite o el que no permite las cosas en medio de nosotros. No es porque nosotros traigamos un mantra o un talismán en medio de nosotros. Recordemos en la soberanía de Dios, si es la voluntad de Dios. Hermanos, aprendamos a orar, aprendamos a hablar, aprendamos a dirigirnos con respeto delante de un Dios santo. Nosotros no tenemos por qué hacerle reclamos a nuestro Dios. Nosotros no tenemos por qué estar juzgando a un Dios que es misericordioso y que nos ha dado la salvación a través de su Hijo Jesucristo y nos ha dado en medio de su soberanía el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando citamos aquel pasaje donde dice que si el pueblo se humillare y clamare, Dios le perdonará y sanará la tierra. Sí, amados, pero ¿conoce usted a alguien que se humilla delante de Dios? ¿Conoce usted a alguien que busca el perdón de Dios? Hermanos, vea, citamos el Padre Nuestro como si fuera algo mecánico que sale de nosotros. Perdónanos porque nosotros también perdonamos. Dígame a quién perdona usted.
Usted ya le perdonó esa deuda que le debe su madre, usted ya le perdonó esa deuda que debe esa persona que no es capaz de pagar, usted ya perdonó esa persona que estuvo hablando contra de usted, que hizo algo que a usted le chocó, le disgustó. Los amados somos muy olímpicos y perdónenme que yo sea tan jovial para hablar. No, pastor, yo ya lo perdoné, pero no lo olvidé, entonces no lo perdonó. Vea, no se haga juegos mentales. Si usted cree que perdonó, es capaz de morir por esa persona, porque eso fue lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros. Si usted realmente perdonó a su hijo, si usted realmente perdonó a su suegra, si usted realmente perdonó a su madre, a su padre, es porque usted está en la capacidad de entregar su vida por él. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo nos perdonó y se entregó a morir por nuestro pecado. Entonces yo no puedo hablar de una manera tan libre, tan lapsa acerca del perdón si no he entendido la soberanía de Dios. Entonces es que Dios es soberano, simplemente Dios es soberano, hermanos. La soberanía de Dios es representada por la decisión que Él toma, no por la decisión que yo crea que Él debe de tomar. La soberanía de Dios es representada porque Él pone su santa y perfecta voluntad o potestad en lo que a usted y a mí nos pasa. Entonces, el por qué yo hacerle un reclamo a Dios, lo hacemos, hermanos, porque somos cristianos que no hemos entendido quién es Dios. Que hablamos de Cristo, pero la verdad no sabemos quién es Cristo. Nosotros hablamos de un Padre, pero no sabemos quién es nuestro Padre eterno. Nosotros hablamos del Altísimo, pero no conocemos el Altísimo. Nosotros hablamos del Señor de cielos y de la tierra, pero yo no sé quién es el Señor del cielo y de la tierra, porque a mi humilde parecer, el Señor de muchos de nosotros es el dinero. Para mí, el Señor de muchos de nosotros es el dinero. Cuando usted está en dinero, cuando usted no tiene con qué mercar, cuando usted no tiene con qué cancelar una deuda, cancelar unos servicios o cancelar un arriendo, lo más fácil es ponerse a quejar y como decimos por ahí tan coloquialmente, es que si me toca ir a robar para darle de comer a mis hijos, yo les doy. ¿Acaso las aves trabajan o las aves roban y el Señor les alimenta? Eso es lo que dice la palabra. Eso es la soberanía de Dios, saber esperar en Dios. Estás esperando en Dios la voluntad de Dios con respecto a lo que estás viviendo en tu vida hoy. Estamos esperando la voluntad de Dios, hermanos. Estamos esperando qué es lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas, en tu empleo, en tu empresa, en tu casa, en tu iglesia, en tu familia, con tus hijos. Yo estoy esperando la perfecta voluntad o la perfecta potestad de Dios sobre mi vida. Porque eso es saber que hay un Dios soberano. ¿Por qué, amados? Porque es que me pasa algo insignificante y empiezo a reclamar. ¿Y por qué? Y me enojo con Dios y dejo de ir a la iglesia. Es que porque Dios permitió que yo me separara. Mi hija, mi hijo, porque en la voluntad de Dios su matrimonio no estaba. Punto. Pero es que yo le haría a Dios por ese hombre. Sí, pero no escuchaste la voz de Dios que te decía que ese hombre no te correspondía, no te pertenecía, no era tuyo, que esa no era la voluntad de Dios. Y utilizamos frases tan enclichadas como lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Realmente Dios lo unió? Es la pregunta que yo hago. ¿Realmente Dios lo unió? Porque es que lo que Dios une, el hombre no lo separa. No puede venir lo que venga y no se va a separar, pero cuando Dios no lo unió, en el primer problema que tengan, van a salir. Y conozco personas que llevan 2 y hasta 3 matrimonios y siempre le han reclamado a Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios es un Dios soberano. Entonces, amados, todo tiene el poder de Dios. Todo lo que se mueve a través de mi vida tiene el poder de Dios. Y el poder de Dios es ilimitado, no lo olvide, ilimitado. Alguna vez se acerca mi hija, la menor, y me dice: papi, que para el 2030 no va a haber agua en el planeta Tierra. Y yo le dije: mi amor, ¿quién dijo eso? Y me dijo: el profesor de ciencias naturales. Y yo le dije: mi amor, para el profesor de ciencias naturales no va a haber agua en el 2030. Pero en las despensas de Dios no sabemos, porque es que la voluntad de Dios es que la tierra tenga agua y que el hombre tenga agua. Que la estamos contaminando, ya eso es otra cosa. Que nosotros estamos dañando la capa de ozono, ya eso es otra cosa. Que nosotros somos lo peor que hay sobre la tierra, eso dicen muchos, ya eso es otra cosa. Pero la despensa de Dios nunca se acabará. Y yo cito la palabra de Dios donde dice que mientras que haya lluvia y haya sol, habrá sementera.
Mis amados, nosotros tenemos que aprender a hablar bajo la autoridad de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Hermanos, nuestro Señor es el que lo hace todo en su nombre. El yo soy, no lo olvides. Cuando Moisés le dijo, y yo voy a ir donde Faraón y le digo que quién me envió, dile que el yo soy. Y cuando yo digo yo soy el que protejo, yo soy el que guardo, yo soy el que ayudo, yo soy el que doy vida, yo soy el que quito la vida, entonces yo entiendo cuál es la soberanía de Dios. Y Él, siendo un ser independiente de la vida del hombre, hace lo que Él al hombre le vaya bien. Él hace que al hombre le vaya bien con respecto a su voluntad. No lo olvide, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Nadie tiene la autoridad para impedir que Dios haga lo que tiene que hacer. Nosotros podemos construir edificios antisísmicos, nosotros podemos construir un búnker, podemos hacer una cueva debajo de la tierra, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero dígame usted y respóndase usted en esta noche. ¿Quién puede apartarnos de la ira de Dios? Usted ha visto un temblor, usted ha vivido un temblor, usted ha visto lo que se siente en medio de un temblor, en medio de una borrasca, en medio de una luz de tierra. Hermanos, cuando yo estoy cerca de eso, ahí es donde yo reconozco quién es Dios y qué es lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Entonces, ¿podemos usted y yo obstaculizar la obra de Dios en nuestra vida? De ninguna manera. Aquellos que se quejan por todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite que pase, pues yo les recuerdo, mis amados, que con quejarnos lo único que vamos a hacer es añadirle ira a la ira de Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque la soberanía divina de Dios simboliza que Dios es quien se sienta en el trono del universo y desde ahí ha manifestado su supremacía. Desde el trono del universo ha manifestado su soberanía, su supremacía. Él es Dios por encima de todo lo que usted y yo digamos. Él es Dios y en nombre, así como en todas las cosas, Él es y será Dios. Que es que a mí no me gusta lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? La alcaldesa de la ciudad de Bogotá quiere volver a encerrar la ciudad. Pues hermano, la puede encerrar si quiere le hago un muro alrededor, y si la plaga va a llegar allá, va a llegar. Es que nadie, ninguno de nosotros podemos parar en lo que está viviendo hoy. Es que es un virus microscópico y está acabando la humanidad. Es un virus que está destruyendo a todo aquel que no quiere obedecer. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque no hemos reconocido la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué es lo que simboliza la soberanía de Dios? Que Él es quien se sienta en el trono, en mi trono. Se va al carro, entonces el culpable es Dios. Se cae el niño, bendito sea mi Dios, ¿por qué se cayó el niño? ¿Cómo que bendito sea mi Dios? Mano, se cayó el niño que lo puso cuidado. Entonces pasan miles de cosas. ¿Y que por qué se tiró el niño la olla con agua caliente? Porque usted lo descuidó. No fue Dios el culpable. Y renegamos contra Dios y Dios es muy malo. ¿Y por qué se quemó mi niño? ¿Por qué se quebró la mano el niño? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué le pasó aquello? Porque usted y yo, como papás o como mamás, no estuvimos bajo el cuidado del niño. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque Él, que hace todas las obras según sea el designio de su voluntad, lo está permitiendo. ¿Y por qué lo permite? Porque Él dirige todas las cosas. En el libro de Efesios, capítulo 1, el versículo 11, mira lo que dice el verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él, no lo olvidemos, en Él que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es por la voluntad de Dios. En medio de nuestra desesperación, Dios permite que en nuestras vidas pasen cosas para que nosotros aprendamos a reconocerlo a Él como Dios. ¿Qué estoy diciendo? El Señor permite que en medio de nuestras vidas vengan desiertos, vengan dificultades, vengan angustias, vengan momentos difíciles para entender o para hacernos entender si nosotros lo amamos más a Él o amamos más a este mundo.
si nosotros lo amamos más a Él o nosotros amamos más lo que estamos perdiendo. Sabiendo nosotros, iglesia, que la soberanía de Dios no tiene prohibiciones y la soberanía de Dios no tiene parámetros, a pesar de que Dios tiene completo control sobre todas las cosas, porque lo que usted está viviendo, lo que yo estoy viviendo, lo que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo, Dios tiene completa autoridad sobre ello y Dios tiene el completo control sobre todo lo que usted y yo estamos viviendo. Entonces, mis amados, cuando yo entiendo esto, yo entiendo que todas las cosas que estoy viviendo, yo entiendo que todo lo que está pasando a mi alrededor, yo entiendo que todas las crisis, todas las dificultades, todas las bendiciones, que todo lo que hay en medio de mi vida es porque Dios lo está permitiendo y Él tiene un propósito con lo que está pasando y ahí es donde yo tengo que entrar a reconocer la voluntad de Dios, para que yo lo honre y lo glorifique a Él. En medio de la dificultad, yo tengo que reconocer a Dios, al Dios que no cambia, al Dios que está siempre allí, y yo tengo que decirle, Señor, gracias por lo que estoy viviendo. Gracias por el tiempo que me permitiste estar con mi hijo. Gracias por el tiempo que pude estar con mis padres. Gracias por el tiempo que estuve en este trabajo. Señor, gracias porque tú tendrás uno mejor para mi vida. Gracias por este hogar que tuve una ruptura, tuve una separación. Te doy gracias, Señor. Y cuando tenga un nuevo esposo o una nueva esposa, lo voy a respetar, lo voy a valorar y voy a vivir distinto con él. Porque en todas las cosas que usted y yo estamos viviendo, en el hoy, hermanos, la soberanía de Dios está. Y esa soberanía de Dios permite que cosas menos buenas de las que usted y yo queremos pasen para que aprendamos. Hermanos, Dios es inmutable, sus palabras deben de manifestar siempre su integridad, Dios no es mentiroso y por tanto Dios no puede contradecirse, Dios no se va a contradecir en lo que dijo. Si Dios dijo que lo ha de bendecir, lo va a bendecir, pero cuando Dios lo dijo, no cuando el hombre dijo. Hermanos, en todos nuestros argumentos, Dios no solo permanece, sino que Dios está en lo que en medio de nosotros está sucediendo. Hermanos, la palabra de Dios se cumple en todas las promesas que Él ha hecho en ella, no en lo que el hombre ha hecho. Dios cumple las promesas que hay en ella, no en lo que el hombre ha dicho. ¿Y saben por qué nosotros vivimos un cristianismo tan difícil, un cristianismo tan erróneo, un cristianismo tan ficticio? Porque nosotros creemos en lo que el hombre dice y la palabra dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Nosotros vivimos en lo que el hombre ha dicho. Es que el pastor me dijo que me iba a bendecir. Hermanos, el pastor puede decir lo que quiera, pero es la soberanía de Dios la que trae bendición sobre tu vida. Cuando Dios dijo, lo voy a bendecir, puede pasar lo que pase y la bendición de Dios va a llegar a su vida. Cuando Dios lo dice en su palabra, por eso yo tengo que apegarme. Yo tengo que apegarme a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Yo tengo que apegarme todos los días a lo que la palabra del Señor me está mostrando. Entonces, hermanos, para ir cerrando esta enseñanza, dice, el fundamento para la soberanía de Dios es y será divino. Todo fundamento de la soberanía de Dios es y será divino y es real. Hermanos, la soberanía de Dios está articulada con sus atributos. Dios es santo, por tanto, demanda una santidad de su pueblo. Dios es perfecto, por eso demanda perfección a su pueblo. Dios es un Dios real, por eso Él demanda cristianos reales, que no luchemos con las cosas de la carne, que no luchemos con las cosas que están escritas en la palabra. Es que nosotros somos especialistas en contradecir la palabra de Dios. Es que yo no creo que esa palabra sea para mí. Hermanos, si está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esa palabra es para ti y es para mí. ¿Saben por qué, iglesia? Porque Dios es un Dios autosuficiente y su creación, o sea, usted y yo, dependemos de Él. Él no depende de nosotros. Su soberanía está sobre nosotros, no nuestra soberanía. Y quiero hablar de las cosas que hacemos en el común denominador. Muchos de nosotros luchamos contra el diezmo. Hermanos, Él es autosuficiente.
Y Él no necesita de nosotros, soy yo el que necesito de Él. Si yo quiero bendición, como dice la palabra, probadme en esto, entonces yo voy a recibir la bendición cuando dentro de la dependencia mía de Él, yo soy obediente. Él se caracteriza por ser un Dios particular y lo establece como el gobernador supremo y el altísimo Señor en medio de nuestras vidas. Él puede existir sin nosotros. Usted y yo no podemos existir sin Él. Usted y yo estamos yendo en contravía cuando nos vamos en contra de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:15. Dice, a su tiempo Él mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. Hermanos, si usted y yo queremos reconocer a nuestro Dios como el Rey de Reyes, lo primero que tenemos que entender es que Él es un Dios soberano, Él es un Dios bienaventurado y Él es el Señor de señores. ¿Todo por qué, mis amados? Porque nosotros no podemos ni limitarlo y mucho menos vamos a poder controlarlo como muchos creemos. Es que en los últimos segunditos antes de morirme yo le pido perdón y voy derechito para el cielo. No, hermanos, eso no es así. No crea que usted manipula a Dios. Dios no es marioneta de nadie. En el libro de Gálatas dice, no os engañéis, de Dios nadie, escúchelo muy bien, nadie se puede burlar. Usted quiere recibir la herencia incorruptible de la presencia de Dios en su vida, empecemos a reconocer que Dios es y será soberano en nuestras vidas. Dios es autosuficiente, Dios en su soberanía se manifiesta en la revelación de un mandato divino, Dios es en la obra del Altísimo, grande y misericordioso. La obra más grande de Dios es ser misericordioso y la obra más grande de Dios es la perfección en el hombre, en su obediencia. Yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro, oremos. Padre, gracias por toda obra que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque tú me das instrucciones finales, pero me alientas a vivir de una manera diferente, Señor. Hoy reconozco tu soberanía en mi vida, reconozco tu soberanía en medio de la iglesia y reconozco tu soberanía en mi economía, en mi empleo, en mi empresa. Hoy reconozco tu soberanía en mi transporte, que tú eres quien rige y dirige nuestra vida, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres el único que eres inmortal y tú eres el único que habita en lo inaccesible, como dice tu palabra, Dios. Padre, tú que, amado Dios, nos has dado a los hombres la potestad, Señor, de adorarte. Hoy queremos rendirnos a tus pies, Señor, y decirte, Padre, gracias por lo que tú nos has regalado, esa presencia tuya, el Espíritu de Dios, a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y hoy reconocemos tu soberanía, diciéndote, Padre, gracias. Yo te alabo, Señor, y yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, reconozcamos la revelación y la disposición de Dios para estar ejecutando su poder y autoridad en nuestras